Ok, ¿están listos, panelistas? Yes, sir. Sí, sí. Yes. Ok. Y así dice la primera pregunta. ¿La cultura de la iglesia cambia con el tiempo? ¿El ecosistema depende de mí? Es decir, ¿yo elijo lo que está dentro de él? Moya, ¿la puedes repetir, por favor? Claro que sí. ¿La cultura de la iglesia cambia con el tiempo? ¿El ecosistema depende de mí? Es decir, ¿yo elijo lo que está dentro de él? Bueno, realmente cuando se habla de cultura, cuando hablamos de lo que es la cultura de la iglesia, lo primero que tenemos que entender que es algo que Dios mismo estableció, lo cual hay directrices que nosotros tenemos que seguir. Y cuando hablamos del ecosistema, Él mismo provee, porque el ecosistema aquí es Cristo. Él mismo provee todos los elementos necesarios para que como iglesia nos desarrollemos y podamos crecer. Bueno, sumándole al aporte que Ángel hace, podemos decir puntualmente, la cultura de iglesia se supone que no debe de cambiar, tiene que ser una en naturaleza, propósito y dirección. A lo que me refiero es algo que la pastora estuvo tratando en su enseñanza, de que la cultura tiene rasgos distintivos de cómo uno se ve, qué uno come, cómo se habla y cómo uno se comunica en ese ambiente. De modo que la iglesia del Señor tiene que tener una sola imagen que debe de proyectarla en los diferentes departamentos que acabo de mencionar. ¿Y qué fue? Bueno, lo que yo pudiera agregar es que la cultura es la manera en que un grupo de personas o una comunidad se reúne, vive, se alimenta y comunica. Esto quiere decir que la cultura de la iglesia no cambia, es eterna, porque no depende de nosotros, sino de lo que ya Él proveyó. Chévere. Así que iglesia es iglesia aquí en Pakistán, en Turquía, en cualquier parte del mundo. Iglesia es iglesia, porque esto no varía. Aquel que ha pasado de la muerte a la vida está vivo donde quiera que se mueva y es luz donde quiera que esté. ¿Qué es la iglesia? Somos nosotros. Pregunta número 2. ¿Existe la posibilidad de tener la vida de Dios y no estar en el ecosistema correcto? Parece complicada, pero creo que es sencilla. El que tiene la vida de Dios tiene que estar en el lugar correcto, porque si no, no tiene la vida. Voy a poner un ejemplo un poquito largo. Dios tiene un diseño que es celoso y exigente con ese diseño. Nunca lo ha negociado. Siempre Él ha sido celoso con el diseño que era elaborado para esa vida que Él ha depositado. Él en una ocasión dijo: yo me voy y dejaré mi Espíritu Santo, estará con ustedes todos los días y hasta el fin. Cuando se fue, Él mandó que los discípulos, y resucitó, cuando se fue y resucitó, mandó que los discípulos no se movieran del aposento alto hasta que ellos no recibieran el Espíritu Santo. Mientras los discípulos no habían recibido el Espíritu Santo, no se registra que ellos predicaron, que ellos hicieron nada. Pero luego de recibir el Espíritu Santo, Pedro tuvo una prédica donde se convirtieron 4,000 personas. Y creo que en otras fueron 3,000. Es decir, que lo que se instaló cuando Cristo resucitó fue la vida de Dios dentro de nosotros. Voy a decir de nosotros, no de ellos. La vida de Dios dentro de ellos. Lo que significa que el diseño de nosotros para que el ecosistema de esa vida esté de acorde es el Espíritu Santo. Él dijo: y todo el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios.
El que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el diseño? Por ejemplo, aquí hicieron este fondo. Para hacer este diseño, hubo que hacer un plano. Primero el diseño y luego un plano. ¿Para qué? Pregunta al público. ¿Para qué hicieron primero el diseño y después el plano? Para que se hiciera correcto. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo como guía, tenemos que andar en el Espíritu. Y el ejemplo de andar en el Espíritu son los frutos. Y en esos frutos nosotros tenemos que andar para que esa vida esté en el ecosistema correcto. Bien, pregunta número 3 para Wellington. ¿Cómo podemos desarrollar la intuición para ser más eficiente en el desarrollo de la vida de Dios? Todo lo que Dios propone y que quiere hacer con nosotros inicia con una declaración tajante y puntual. Debemos treparnos a la cruz. La intuición, como hemos tratado de enseñar, es lo que en el Nuevo Testamento se conoce como la unción del Santo, como estuvo leyendo Moya en el inicio. La unción del Santo es la que nos enseña todas las cosas, pero se supone que el nuevo nacido tiene un espíritu recreado que por consiguiente es desde esta realidad donde estamos completos, donde somos enseñados en esa plenitud. Entonces, aquí volvemos a lo que estaba cantando, Dios mío, el nombre, Clarice, al inicio, que ella estaba tratando de decir que el Espíritu de Dios me guíe sin fronteras. Pero el asunto está en que es imposible que el Espíritu nos guíe, ser direccionados por esa intuición si nuestra voluntad no está trepada en esa cruz. Entonces, ¿cómo crecemos en esa intuición? Sencillo, muriendo todos los días. Me gustaría agregar algo, estimado. La intuición, para aquel que lo pudiera ver como algo complicado, es como la respuesta automática que no pasa por el filtro del razonamiento, es como algo automático. Entonces, a eso vamos a ponerle nombre. El Espíritu Santo o el Espíritu o la ley de vida en nosotros, esa respuesta automática es lo que se llama intuición. Entonces, para poder desarrollar y crecer en la vida de Dios, obligatoriamente hay que, volvemos a repetir, morir, nacer de nuevo, ser sellado con su Espíritu, y esa intuición es lo que nos va a hacer accionar de manera precisa en este día a día. Quiero hacer un aporte con relación a lo que la pastora acaba de decir. Es importante que nosotros podamos, entendamos que como hijos de Dios se nos dio el Espíritu. Y dice la Escritura que Él nos guía a toda verdad, a toda justicia. El mismo Espíritu es que nos instruye, nos da a saber la cosa del Padre. Y es como el educador de cómo nosotros como hijos de Dios debemos accionar en esta vida. Entonces, queremos ser puntual, tenemos que ser guiados por el Espíritu. Excelente. Pregunta número 4 para Ángel. Explíqueme un poco más sobre qué es el ecosistema. Gloria a Dios. Bueno, cuando hablamos del ecosistema, llevándolo ya a lo que es la vida de Dios, ahorita estuvimos hablando que es como este lugar, vamos a ponerlo, este lugar es Dios, donde nosotros, por medio de Cristo, después de la muerte y resurrección, ¿verdad? Dios nos trasladó por el sacrificio en la cruz. Entonces nos llevó al ámbito donde estábamos al inicio. Entonces nosotros en ese ámbito que es Dios, nos podemos desarrollar. Ecosistema en la cabeza es Dios. Ahí podemos crecer, desarrollarnos. En la vida que hemos recibido, como hemos nacido de nuevo, allí ella puede crecer y desarrollarse. No sé si alguien quiere aportar algo más. Yo sí quiero decir algo con respecto al ecosistema. Señores, miren, ríanse un chin. Dios mío. Ja, 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 ja. Muchas gracias. Bueno, miren, Google o Googlis, como ustedes lo quieran mencionar, o ChatGPT, cualquiera de ellos,
puede darnos luz para entender algunas cosas que suenan complejas, pero son básicas. Yo sé que ustedes como personas inteligentes van a entrar a mi mente de muñequito y van a graficar todo. Un ejemplo. Un ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad. Esa comunidad, trasladándolo aquí, ¿qué sería? La iglesia. Vamos, sí. De organismos vivos. ¿Conectaron ahí? Gloria a Dios santo. El medio físico donde se relacionan, que esto es el cuerpo. Se trata de una unidad compuesta de organismos independientes que comparten un mismo hábitat. Y ese hábitat, ¿le están llegando? Diferentes, pero habitamos en un mismo lugar. Los ecosistemas suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema. Vamos al muñequito. Los pingüinos de Madagascar, ¿dónde viven? No, ellos nacieron en uno de los polos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Santo. ¿Qué sucedió con ellos? Que ellos decidieron abortar el lugar donde se estaban formando y decidieron escaparse. Y por eso ellos son unos delincuentes, porque ellos se saben manejar en diferentes áreas, porque ellos decidieron abortar el hábitat donde fueron diseñados a ser criados y desarrollados. Entonces, el ecosistema va a depender de la naturaleza de lo que yo soy. Las serpientes, vamos a ver, voy a mencionar 3 cosas. Serpiente, camello y escorpión. ¿Dónde lo vemos? En el desierto, ¿verdad? Otro, oso polar, pingüino y focas. Para allá, para el polo, ¿verdad? Chivo, gallo y vaca. Para el campo. La iglesia tiene un ecosistema y ese ecosistema es Cristo. Y todos los elementos que corresponden a ese ecosistema son bien claros. Si usted no lo está pudiendo ver o el otro no lo ve en usted, es probable que usted esté como el camaleón andando de un lugar a otro. O si usted está en el ecosistema de Dios y no está entendiendo, tiene 2 opciones. Está muerto o está velado por sus propios razonamientos y no quiere dejar que el Señor le destruya y que su carne sea llevada a la parrilla de la cruz. Muchas gracias. Abundando un chin sobre lo que dice Lizzy, yo creo que el ecosistema correcto que nos dejaron a nosotros para seguir el diseño es el lugar donde tenemos todo lo adecuado para tener esa vida de Cristo. Pero la sustancia de Cristo que está instalada en nosotros es a través del Espíritu Santo. Yo entiendo que sin la guía de Él, porque si dice la palabra que todo el que es guiado por el Espíritu, este es llamado hijo de Dios. ¿Cuál es nuestro ecosistema para mantener la vida? Debe ser el Espíritu Santo. ¿Y cómo debemos de ejercer o ejecutarlo? A través de sus frutos. Hasta aquí. Pregunta número 5. ¿A qué se refieren al decir que la semilla y el ecosistema deben ser de la misma naturaleza? Yes. Bueno, si nosotros podemos tener, como bien lo explicaba el pastor, una semilla que tenga todas las cualidades genéticamente hablando para producir un fruto, pero si esa semilla no es compatible con el ecosistema donde ella es depositada, pues entonces es imposible que se consiga algo que estuvimos tratando en este trimestre, lo que es la automatización. Entonces, cuando estamos hablando de que, permítame por favor, si queremos ver un fruto
eficaz en nuestras vidas, nosotros tenemos que verificar si nosotros como ser somos un ecosistema idóneo para que la palabra de Dios pueda automatizarse en nosotros. Porque si la palabra de Dios es incorruptible, trata de ser depositada en un ecosistema, o sea, mi vida, que no es de la misma naturaleza de la semilla que se está sembrando, pues entonces en mí la palabra no va a producir. En un lenguaje sencillo, no todo el terreno donde se deposita la semilla es una tierra fértil o idónea, o no es el ecosistema que la semilla necesita. Usted puede estar sentado aquí dentro de esta congregación y no necesariamente ser iglesia, porque solamente los que son iglesias son los que han nacido de nuevo, y los que han nacido de nuevo son los que tienen la vida de Dios, y solamente los que tienen la vida de Dios pueden recibir la semilla que es incorruptible, porque ellos han recibido una vida indestructible, la cual también es incorruptible. Entonces, el análisis aquí es el siguiente: si la palabra de Dios en usted no se está automatizando, aunque la palabra es de una naturaleza perfecta que tiene que dar fruto, si no está produciendo en ti, es porque tú no estás vivo. Si la muerte gobierna en ti, no importa a qué mensaje te expongas, no va a funcionar. El mismo ejemplo de la semilla de Constanza, la palabra de Dios. Y usted quiere agarrar esa palabra de Dios viviendo una vida como a usted te le da la gana, y usted quiere que esa palabra sea como una especie de lámpara mágica que el domingo en el servicio venga a resolverte todos los problemas de irresponsabilidad que son el resultado de una persona que no ha pasado de muerte a vida. Si quieres que la vida de Dios produzca en ti, pues lo primero que tiene que pasar es que tú como ecosistema tienes que haber nacido de nuevo. Pregunta número 6 y última. Nosotros como iglesia espontáneamente expresamos la cultura a la cual pertenecemos. ¿Podrían los panelistas iluminarnos para saber cómo día a día hacerle frente a la cultura del mundo? Claro que sí. Nosotros como iglesia espontáneamente expresamos la cultura a la cual pertenecemos. ¿Podrían los panelistas iluminarnos para saber cómo día a día hacerle frente a la cultura del mundo? Bueno, se supone que todo el que pertenece a un reino, a un país, conoce cuáles son sus lenguajes y cuál es la forma de conducirse. Así que si nosotros caminamos en el reino, debemos saber cuál es nuestra cultura. Y es que nosotros de la única manera que podemos reflejar a los demás es con nuestro hablar, con nuestro comportamiento y con nuestro modelar día a día. Bueno, si vamos a hablar de que nosotros expresamos algo de forma espontánea, es porque eso que expresamos es uno con nosotros. Y solamente se puede ser uno con aquello que es compatible en naturaleza. Si nosotros vamos a expresar la cultura del reino, señores, en un lenguaje llano, la forma en la que vivimos, en toda su expresión, cómo nos comportamos. Si nosotros en el lenguaje escritural, mencionándolo, todavía tenemos las ropas que pertenecen al viejo hombre, en un lenguaje bíblico estamos operando desde las obras de la carne, pues entonces en nosotros será imposible que se vea el fruto que Dios está esperando. Como iglesia del Señor, nosotros debemos tener una vestimenta que nos distinga, que es el ropaje del nuevo hombre, que son los frutos del Espíritu que la hermana Maribel ha tratado de explicar: amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Esto es hablando en cuanto al ropaje. En cuanto al vocabulario, también será espontáneo en nosotros esas características que pertenecen al reino de Dios, si nosotros somos uno con esta verdad. Y esto no se trata de aprender versículos bíblicos, y no estamos descalificando el hecho de que debemos aprender o memorizar versos, porque de hecho está bien.
El problema está en cuando nosotros tratamos de decir con nuestra boca lo que no es una realidad dentro de nuestros corazones. Entonces, en el día a día, usted no va a poder expresar de forma espontánea aquello que usted no es. Si usted no es hijo de Dios, no podrá ser guiado por el Espíritu de Dios. Y si no es guiado por el Espíritu de Dios, pues es gobernado por el pecado. Y si es gobernado por el pecado, lo que usted produce es muerte y no vida. ¿Cómo hacer que la vida de Dios en nosotros sea una realidad? Vuelvo a donde inicié. Si la cruz no es una realidad del día a día, y en un lenguaje que se entienda y que no se vaya a quedar simplemente el símbolo dentro de nuestra cabeza, si usted no se niega día a día a sus propios deseos, a su propia voluntad, a sus propios anhelos, a sus propios sueños, entendiendo que ya usted no es señor de usted mismo. De hecho, que antes tu señor era el pecado, pero venido Cristo, estando nosotros libres del pecado, nuestro Señor es Cristo. Por ende, mis sueños, mis deseos, mis anhelos, mi voluntad no me pertenecen. ¿Cómo se hace más evidente todo esto en mi vida? Si yo muero. Cruz. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 10. Pablo decía que él llevaba por todos los lugares la muerte de Jesús en su cuerpo mortal, para que en su cuerpo mortal también sea vista la vida de Jesús. ¿Quieres que se vea la vida? Pues trépate en esa cruz. Muérete. Menos yo y más Cristo. Miren, quiero hacer un aporte. Cuando hablamos de cultura, sabemos que es un conjunto de conocimiento, de ideas, ¿verdad? Que compone una sociedad. ¿Cómo nosotros podemos cuidarnos de eso? Nosotros tenemos una cultura, la que Dios estableció para nosotros, es cuidando la fuente de entrada. Nosotros estamos siendo expuestos todos los días, estamos siendo bombardeados a través de cierto contenido, a través de las redes sociales. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser intencionales con eso, porque la cultura de este mundo lo que quiere es colonizarnos a nosotros. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ponerle un alto ahí. ¿Cómo haciéndolo? Cuidando la fuente de entrada, que vemos, que comemos. Todas estas cosas nos ayudarán a hacerle frente día a día al sistema de este mundo. Bien. Me gustaría repetir la pregunta para yo dar mi último aporte. ¿Podrían los panelistas iluminarnos para saber cómo día a día hacerle frente a la cultura del mundo? Primero, que te ilumine Cristo y su palabra. Segundo, más que levantar muros como una ciudad que no quiere que otros se entrometan en su nación, es poder crecer en lo que ya hemos recibido. Nuestro deber es ser luz, es ser sal y dar fruto. Y voy a leer algo y con esto concluyo. Y que en medio de lo que se lea, usted sea iluminado. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Eso ha sido todo. Un fuerte aplauso para los panelistas en esta noche. Hemos concluido por esta noche. Pastor Luis Miguel.